Sí, vamos a ver Perdón, si es llegamos a tiempo. Tenemos un mes todavía para salir de dudas, veremos hasta dónde escala este conflicto. Mientras tanto, ha sorprendido en las últimas horas una entrevista por parte de Volodymyr Zelensky, una entrevista con Le Parisien, donde básicamente advertía a Donald Trump, dice que nadie puede negociar en nombre de Ucrania, ningún país, ningún líder. Y además, Antonio, te quiero preguntar por esto, decía que por sí solo el ejército ucraniano no tiene capacidad de recuperar ni Crimea ni el Donbass. Es una capitulación, Alonso, es una forma de decir pues que no sé, que no son capaces, que tienen que de alguna forma empezar a ceder territorio, porque sorprende que Zelensky diga esto. Bueno, con todos mis respetos, este hombre no sabe ni lo que dice. O sea, primero dice que ningún país puede negociar en su nombre y a continuación, a renglón seguido, te dice que no tienen capacidad militar. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero para pagar las pensiones? ¿De dónde sacas el dinero para comprar el material militar? ¿Quién te lo está suministrando? Es decir, en fin, me da un poco de pena en ese sentido y de que ver que ha acabado realmente mal, físicamente mal y mentalmente fatal el amigo Zelensky. Me da un poco de pena realmente, ¿vale? Pero la cuestión es que no, pues chico, vete a tu casa, ¿no? Y déjalo ya en paz, porque, es decir, no se puede dirigir un país en esas condiciones. Volviendo un poquito al tema del terrorismo, es que me tengo que ir en breve y no quería irme sin, porque me lo han recordado mis compañeros cuando estaban hablando. Si uno hace el recorrido de los atentados terroristas que ha habido en Moscú los últimos 2 años, uno llega a una conclusión muy, muy interesante, ¿no? No sé si lo recordaréis, pero creo recordar que primero fue Dugina, Daria Dugina, la que pues era un atentado terrorista contra el padre, pero falleció la hija. Y luego fue un atentado terrorista en San Petersburgo contra un influencer, si no recuerdo mal, en una cafetería, en un cibercafé creo que era, que estaba haciendo una celebración, una entrega de un premio y bueno, pues una chica le dejó una mochila y explotó, ¿no? Y luego el Crocus City Hall de marzo de este año, que ha sido este año, o sea, que no fue hace 15 años, sino que ha sido en marzo de este año, ¿no? Y luego esto de Kirillov. A donde voy es que parece, si uno lee los medios de comunicación occidentales, parece que hemos pasado de la lucha global contra el terrorismo de George Bush a todo vale, incluido el terrorismo. Y eso es muy peligroso, porque si ya se rompe también ese consenso internacional en torno a la lucha contra el terrorismo, quiere decirse que ya prácticamente ya no hay ningún consenso sobre ninguna materia en las relaciones internacionales y que por lo tanto ya no merece la pena hablar de nada en relaciones internacionales porque, en fin, al final va a ser lo que el más poderoso diga, lo que el más poderoso quiera, de tal manera que abandonamos el derecho y nos vamos a la ley de la selva, nos vamos a la ley del más fuerte. Y esto es muy peligroso, porque cuando se abandona el derecho y se cambia por el doble rasero, porque por una visión cortoplacista da exactamente igual todos, todo vale para justificar lo que yo hago, para justificar a los míos, etcétera, etcétera, al final el que acaba perjudicado es la convivencia de esta sociedad internacional. Al final quien sale perjudicado es el derecho internacional, las relaciones internacionales. Y esto es muy grave. Esto es muy grave porque nos cargamos la convivencia. Y entonces, de aquí adelante, ¿qué nos cabe esperar? Si da absolutamente igual que tú y yo lleguemos a un acuerdo, si sé que lo vas a violar, si no me puedo fiar de la palabra dada, ¿de qué sirve hacer negociaciones, incluidas negociaciones de paz? Entonces, esto, ya digo, esto es muy importante, esto es algo muy serio y esto es algo que incluso en nuestros amados líderes europeos, incluida Ursula von der Leyen, pues se lo tendría que hacer mirar. Y hablando de Úrsula, no me resisto a acabar sin antes nombrar esto. El hecho de utilizar los activos rusos, no los espías rusos, sino los fondos rusos que están en bancos europeos y americanos, ojito con eso. Porque si ya, insisto, volvemos a lo de antes, si ya ni siquiera nos podemos fiar de la palabra de los bancos, de que los bancos europeos ofrecen garantías a depósitos que no son de países europeos,
pues al día siguiente de que eso lo hagan los bancos europeos, van a hacer las cuentas de esos bancos. A más de la mitad se van a ver reducidas. Porque como no tenemos aquí dinero de países árabes, ¿verdad? O de chinos, o de ciudadanos chinos, en fin, que nos estamos pegando un tiro en el pie, pero por todo lo alto. Y mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿A qué obedece que nuestros amados líderes europeos actúen de esa manera? Es que no lo entiendo. ¿Es por nuestro bien? ¿Es por nuestro beneficio? ¿Es por el bien de la humanidad? ¿Es por el bien del derecho internacional? Es que no sé a qué oscuros intereses están obedeciendo en estos momentos, pero desde luego a nosotros no, a nuestros intereses no, a los intereses, al bien común de la humanidad no, eso desde luego. Y ya con esto ya acabo. Bueno, pues desde luego es difícil comprender a qué viene esta escalada y sobre todo pues a qué viene esta rotura, ¿no? Como bien dices, de todos los consensos establecidos hasta ahora. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Además, un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Bueno, pues pendientes precisamente de Estados Unidos, de esta escalada, también de las declaraciones de Zelensky. Diego, te quiero preguntar por esto, esta entrevista que ha dado en las últimas horas con el diario Le Parisien, donde básicamente habla de capitulación, ¿no? Empieza a hablar, empieza a abrir la puerta a ceder ciertos territorios. También es normal teniendo en cuenta cómo está la situación en el frente de batalla ahora mismo. Bueno, es que Zelensky realmente poco tiene, no digo esconder, pero es que hay una evidencia y es que efectivamente él está atrapado, está encerrado, está perdiendo cada día más metros cuadrados de territorio y es que no le queda más. Yo creo que ha sido una estrategia un poquito más de doy penita y a ver si alguien se me arrima y alguien me echa una mano, ¿no? Porque la verdad es que cada día está más aislado. Insisto, no Ucrania, que es muy diferente, porque el resto de países, no digo Europa, porque aquí Úrsula y compañía no, me han encantado los comentarios de Antonio, y compañía no está muy por la labor de ahora mismo de echar una mano, no sé, es el buenismo que también tenemos en Europa y tal, pero es que Zelensky está de salida, entonces no le va a servir de nada el decir, ay, pobrecitos que somos, que no tenemos efectivos para recuperarlo, entonces ¿para qué? Para que la comunidad empiece a pensar, oye, pues vamos a ayudarles, qué pobrecillos que han perdido este territorio. No, o sea, es que esto tú ya sabías de hace meses que la cosa estaba en retroceso. Pues cuando veas que la cosa no te va muy bien, está bien que intentes mejorarlo, pero cuando la cosa ya está perdida, tú ya no tienes nada que hacer. Entonces, ¿para qué prolongar el sufrimiento? ¿Para qué prolongar un país que está como está? Con esto yo no digo ni que Rusia tenga razón ni no tenga razón, pero cuando te metes en un berenjenal de estos, tienes que ser conscientes de que igual que puedes ganar, puedes perder. Reconoce cuando ganas y reconoce cuando pierdes. No todo es vanagloriarse de hemos ganado una ciudad o un pueblo, no. Has perdido más metros cuadrados, más kilómetros cuadrados que nadie. Entonces, retírate ya. O sea, y además en esta entrevista yo hay una cosa que me sorprende enormemente y es la capacidad de los políticos en términos generales de decir cosas que como un galimatías. Sí, claro. Sí, o sea, un poco lo que decía Antonio, esas contradicciones, ¿no? De vamos bien, pero vamos mal. No, o vamos bien o vamos mal. No me vale una cosa y no me vale la otra. Entonces, dentro de esa política y dentro de esa filosofía y esa puesta en escena, a ver, que es verdad que las puestas en escena de Zelensky, no nos engañemos cuál es el origen de este caballero, ¿no? Pero si es que yo creo, si es que el mensaje es echarme una mano, estoy aquí, pobrecitos de nosotros. No, pobrecito de ti es lo que estás diciendo. Entonces, deja ya el cargo, sal cuanto antes. Estoy completamente de acuerdo de que está en una situación totalmente irregular el país a efectos políticos y que la comunidad internacional no esté diciendo nada, pues es todavía más sorprendente. Entonces, a mí de poco me vale que este señor salga ya en televisión diciendo que estamos perdiendo, sino debería salir diciendo me voy y vamos a intentar arreglar esto de la mejor manera posible. Bueno, pues pendientes de Volodymyr Zelensky. Diego, si no me equivoco, también tenías que marchar tú ya sobre esta hora. Muchas gracias, como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Y Paco, si te parece, terminamos contigo, que te quedas solo, prácticamente igual que Zelensky en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, por esta entrevista en Le Parisien y sobre todo estas declaraciones advirtiendo a Donald Trump y también hablando de que por la fuerza, de que militarmente no pueden recuperar ni Crimea ni el Donbass. La cuestión es si pueden recuperar también Jersón, Zaporilla, Lugansk. Parece complicado que puedan recuperar nada, ¿no? Yo creo que a Zelensky le han debido decir que aguante por lo menos hasta el último día de esta administración Biden, ¿no? Porque otra cuestión que hay que tener muy clara cuando se habla de Zelensky y de los líderes europeos, por llamarlo de alguna forma, que se convirtieron más bien en marionetas del Pentágono, la Casa Blanca o quien diablos manda en Estados Unidos, bueno, pues son dirigentes que al final no tienen capacidad de decisión propia, ¿no? Y que lo que están haciendo es recibir órdenes, ¿no? Y es una auténtica locura, ¿no? Lo que está pasando en estos últimos días, ¿no? De la administración Biden, ¿no? Como os ha dicho antes, ya todo vale, ¿no? Hasta el recurso al terrorismo. Subcontratan atentados terroristas, como hemos visto en los graves atentados de Rusia, y subcontratan hasta gobiernos formados por terroristas, como estamos viendo en Siria, ¿no? Donde han facilitado la toma del poder por el ISIS y Al-Qaeda. Y al mismo estamos viendo que todo vale, o sea, estamos viendo a medios de comunicación, especialmente los progubernamentales en España, lavar la cara a los autores materiales, de los intelectuales ya habría que hablar más largo y tendido y no se sabe muy bien quiénes fueron, pero están lavando la cara a los autores materiales del 11M, ¿no? De los gravísimos atentados de Madrid, del 11M, o de Barcelona, o de Bataclan en París, ¿no? Les están lavando la cara ahora mismo, ya todo vale, ¿no? Y por otra parte, claro, se ha citado también el caso de, aparte del terrorismo, el caso de la piratería económica, ¿no? Es decir, ya no hay reglas, ¿no? Esto es un mundo sin reglas ya. Estos que hablaban del mundo basado en reglas, las reglas del salvaje oeste, ¿no? Los activos rusos incautados ahora mismo en bancos europeos, pues es un acto directamente de robo y piratería, ¿no? Y hay antecedentes además, ¿no? Los 1.000 millones de dólares de reservas de oro en Inglaterra han sido incautadas también al gobierno venezolano, ¿no? Saltándose a la torera toda la legalidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo además cómo, por ejemplo, lo que está pasando en algunos países europeos, ¿no? El caso de los procesos electorales, ¿no? De democracia ya no queda ni la fachada en muchos casos, ¿no? En Rumanía gana la primera vuelta de las elecciones un candidato que está en contra de los dictados de la OTAN y de continuar la guerra en Ucrania. Resultado, el Poder Judicial en Rumanía dice que la primera vuelta no vale. Además, sin dar argumentos jurídicos sólidos, ¿no? Hablando de injerencias, pero sin dar ningún tipo de pruebas, ¿no? Como ha ganado el candidato que no nos gusta, la primera vuelta no vale. Se anula el proceso electoral. Para que se abra un nuevo proceso electoral. Las encuestas las encabeza el candidato que ganó la primera vuelta, que a ellos no les interesa. Pues el Poder Judicial en Rumanía anula la posibilidad de que ese candidato se presente a las elecciones. Es que no queda ya ni de democracia ni la fachada, ¿no? En los países sometidos a los designios de Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Pero claro, yo no las tengo todas conmigo. O sea, están intentando provocar por todos los medios, y cuando hablo de todos los medios estoy hablando también del terrorismo, dejar el mundo en llamas a la próxima administración, ¿no? Antes de que tome posesión, ¿no? Y vamos a ver qué hace Rusia. Yo creo que en cualquier caso Rusia va a ser moderada en sus respuestas a las provocaciones y los atentados, por lo menos de aquí al 20 de enero, ¿no? Y ha sido moderada hasta ahora, ¿no? Porque no ha respondido con la misma gravedad a la escalada de provocaciones una tras otra que ha habido en estos últimos años, ¿no? Bueno, pues seguimos mirando estas provocaciones, estas escaladas y sobre todo pues ya esperando la respuesta de Rusia cuando, como saben, mañana tendrá lugar esta conferencia anual del presidente ruso Vladimir Putin a partir de las 10 de la mañana, la señal de Negocios Televisión. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, un placer, como siempre, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes.